Recientemente se ha cumplido un año desde que el periodista español Pablo González fue detenido en Polonia básicamente por hacer su trabajo. Desde entonces, repito, desde hace ya más de un año, se encuentra en una cárcel polaca y su caso pone de manifiesto ya no solo la absoluta vulnerabilidad de los periodistas europeos, sino directamente la de la totalidad de la población de la Unión. Casos como el de Pablo no solo vulneran sus derechos, sino los de todos y cada uno de nosotros. Y para defender esos mismos derechos, los suyos y los nuestros, lo primero que hay que hacer es que se sepa y se conozca en todo el mundo lo que se le está haciendo a este periodista, repito, por desarrollar su actividad profesional. Y para ello hoy tenemos con nosotros a la incansable luchadora que Pablo González tiene por compañera de vida, Ollana Goirena, que nos contará quién es Pablo, qué le ha pasado y qué podemos hacer para ayudarle. Hola Ollana, ¿qué tal estás? Bien, bueno, dentro de lo que cabe, bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por encontrar tiempo. Recientemente se ha cumplido un año, desgraciadamente, desde que Pablo pues, está en Polonia. Y nada, quería hacerte esta entrevista para que expliques a toda la audiencia quién es Pablo, qué le ha pasado, por qué esta situación es tan grave, no solo para Pablo y para su familia, o sea, para ti también, sino para la totalidad de los ciudadanos de la Unión Europea que a todas luces están perdiendo sus derechos cada día que pasa Pablo en esa prisión en Polonia. Así que, bueno, pues cuando quieras empezamos por las presentaciones. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Y qué le ha pasado? Bueno, Pablo González es un periodista freelance especializado en el espacio postsoviético. Él trabajó mucho esa zona y sobre todo invirtió muchos años en Ucrania informando también. Y le pasó que cuando estalló la guerra, cuando Rusia entró en Ucrania, él estaba en Polonia informando de la llegada de refugiados ucranianos a Polonia. Y 4 días después los servicios de inteligencia polacos lo detuvieron y al cabo de una semana o unos días así salió la acusación que era de espionaje. Y ahora está detenido. Le han ido prorrogando la prisión temporal porque él está en prisión preventiva. Le han ido prorrogando la prisión temporal cada 3 meses. Esta última prórroga ha sido la 4ª y tiene que estar en prisión hasta el 24 de mayo. ¿Hasta el 24 de mayo seguro o se puede prorrogar más? Sí, se puede prorrogar más y yo me temo además que vaya a ser así porque hasta ahora es lo que hemos visto y le han ido prorrogando además sin presentar todavía ningún cargo ni ninguna prueba. Por lo tanto, yo creo que seguirá siendo así. Lo tienen fácil, digamos, porque esa es la práctica hasta ahora. Pero ¿de cuántas prórrogas hablamos ya? ¿Cuántas van? 4. Esta última ha sido la 4ª. Y esto es lo que quería saber también. ¿Cuál es la situación legal? Es decir, ¿de qué se le acusa? ¿Qué pruebas? ¿Qué cargos se presentan? ¿Va a haber juicio? O sea, ¿cómo se está cumpliendo o no la legalidad en el caso de Pablo? Bueno, se le acusa de espionaje según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, pero eso es, por lo que he ido yo también aprendiendo con el tiempo dentro de todo este año, ese es el tipo penal, como digamos una acusación general. Tienen que presentar cargos concretos contra él con los que luego se establecerá, pienso yo, la pena. La pena por espionaje tiene un máximo de 10 años en Polonia, pero dependiendo de la gravedad de los cargos, pues puede ser más o menos. En este caso todavía no se han presentado ni cargos ni pruebas. Al de pocos días de detenerlo y de formalizar la acusación, el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco dijo que en el momento en que lo detuvieron portaba 2 pasaportes. Bueno, ellos creo que hablaron de pasaportes falsos con identidades distintas
que portaba también tarjetas de crédito y que una de las bases, el tercer pie, digamos, de la acusación es que se aprovechaba de su estatus de periodista para viajar por todo el mundo y sobre todo por zonas de conflicto. Esas eran las acusaciones que publicaron. Nosotros aclaramos lo de los pasaportes. Él tiene doble nacionalidad rusa-española y en los pasaportes los nombres son distintos porque cuando nació en Moscú le pusieron nombres rusos y cuando vino aquí, después de que sus padres se divorciaran, su madre le adaptó los nombres su nombre era Pavel, lo adaptó a Pablo, que es lo mismo, y le dio sus apellidos en sustitución del apellido del padre. Pero eso todo está explicado, está regularizado, es legal, se ha explicado. Ahora hemos sabido que Polonia ha enviado una comisión rogatoria a España para determinar si realmente Pablo tiene nacionalidad española y desde cuándo. Pero bueno, eso ya lo verán que está bien, porque lo hemos demostrado, tenemos toda la documentación pertinente. Respecto a las tarjetas de crédito, pues bueno, ahí están, no hay mucho que aclarar. Y el tercer pie de la acusación es para mí el más grave, es que se aprovechara de su condición de periodista para ir a zonas de conflicto. Eso no lo hemos rebatido porque no hay por dónde rebatirlo, eso es así. Pero esa parte de su trabajo. Es que se supone como periodista, o sea, como una persona que ha estado como corresponsal de guerra durante 5 meses en Donbass, es lo que hacemos los periodistas. O sea, es que es básicamente nuestra profesión, estar en zonas de conflicto, sobre todo si cubrimos conflictos. Eso no es aprovecharse de nada, forma parte de la profesión periodística. O sea, es que yo no entiendo, entonces si se le acusa. O sea, yo de verdad que estoy alucinando porque el hecho de que se presente el tema de los pasaportes, que se ha aclarado y que efectivamente yo conozco a mucha gente que tiene 2 nacionalidades del signo que sea. Y hasta ahora pues nadie ha tenido problema por ello, pero es que yo lo que no entiendo es, Pablo, no sé, es que tenía algún problema con el gobierno polaco inicialmente o todo esto ha sido a raíz de la rusofobia o todo el odio con todo lo que tuviera que ver con Rusia que se desarrolla en Polonia en esos meses. Pues mira, aquí hubo un periodista de un medio vasco que tituló un reportaje con un título que yo creo que es bastante significativo. Dijo de esto que Pablo se había visto atrapado en una tormenta perfecta. Y es que se le ha juntado todo, yo creo. Se le ha juntado el hecho de haber nacido en Rusia, de hablar ruso perfectamente, de cubrir el espacio postsoviético, no solo conflictos, sino todo en sí, en la situación política, social, económica de esa zona. Se le ha juntado su amplio conocimiento de Ucrania, porque él iba informando de la situación en Ucrania desde la guerra del Donbass y antes también, porque él se interesaba por todo eso. Se le ha juntado que es un periodista incómodo, se le ha juntado que es un periodista que ha colaborado mayoritariamente para medios de izquierda, creemos que eso también ha podido afectar. Y se le ha juntado el hecho de que él estuvo en Polonia informando de las protestas en contra de la ley anti-LGTBI, de las protestas en contra de la ley del aborto. Estuvo también en la frontera entre Bielorrusia y Polonia cuando Polonia cerró sus fronteras a la llegada de inmigrantes, creo que eran iraníes o iraquíes, o bueno, no sé dónde eran, pero cerró sus fronteras y él estuvo cubriéndolo, estuvo viendo cómo allí moría gente de frío y de hambre. Y en Polonia creemos que no era del gusto del gobierno tampoco. Entonces se le ha juntado todo. Lo aprovecharon, básicamente. Sí. ¿Y cuál ha sido, porque recordemos que Pablo es ciudadano español, cuál ha sido la respuesta del Estado español? Bueno, el Estado español desde un primer momento le dio asistencia consular, eso es así, está siendo buena, pero claro, en este caso es insuficiente. Aquí hace falta más esfuerzo diplomático y más esfuerzo a mayor nivel político, porque la asistencia consular es básicamente asistencia burocrática.
Luego, aparte, le hace visitas, que para él son un regalo porque está en régimen de aislamiento e incomunicación, o casi incomunicación. Entonces, pues bueno, la labor del cónsul es hacer de intermediario entre él y la familia, básicamente. Es una labor buena, necesaria, imprescindible en esta situación, pero tal y como he dicho, insuficiente. Y el gobierno, por su parte, se ha limitado a amparar las actuaciones de Polonia, ha dicho que respeta la legalidad polaca cuando Polonia no está respetando muchos artículos del Tratado de Derechos Humanos de la Unión Europea y de otros tratados de derechos políticos de los presos también, o de derechos humanos de los presos. No los está respetando. Y sin embargo, el gobierno de España dice respetar la legalidad polaca. Cuando Polonia también, por su parte, ya ha dicho que su legislación, que su constitución está por encima de las leyes europeas. Y eso creemos que en un país, bueno, creemos no, eso de un país miembro de la Unión Europea no es de recibo. Y en este sentido, dos preguntas, si quieres, la que quieras responder primero. La primera, la más obvia, es ¿cuál es la situación humanitaria de Pablo? Has hablado de una celda de aislamiento para un periodista que pues no ha cometido ningún acto más allá de lo que se haya podido, entiendo, inventar el gobierno de Polonia. Yo, hasta donde he sabido, es que a ti solo se te ha dejado verle una vez y que apenas llegaban cartas. ¿Me puedes contar, por favor, cómo tienen en Polonia a un ciudadano europeo? Sí, bueno, como he dicho, él está en aislamiento y semi-incomunicación. Aislamiento porque está solo en una celda, tiene que estar dentro de la celda 23 horas al día, solo tiene 1 hora al día para salir a un patio pequeñito de 7x4, no se le permite el contacto con otros presos y en la cárcel solo lo pueden visitar el cónsul, que lo ha hecho como, creo que 10 veces hasta ahora, y sus abogados. Más la única visita que se me ha permitido a mí hasta ahora, que tuvo lugar el 21 de noviembre. Y luego está en incomunicación, bueno, decimos que está en semi-incomunicación porque no tiene comunicación directa con la familia, que se realizaría por vía telefónica, que es lo que tienen otros presos. Y eso todavía no ha tenido. Él lleva 1 año, y esto yo lo vengo denunciando todo 1 año, lleva 1 año entero sin hablar ni ver a sus hijos, ni hablar por teléfono con sus 3 hijos. ¿Pero por qué? Bueno, no he recibido ninguna comunicación oficial de la Fiscalía polaca al respecto, pero por lo que me cuentan los abogados es que la Fiscalía o los servicios de inteligencia polacos dicen que no tienen la seguridad de quién pueda estar al otro lado del teléfono. Que a mí me parece muy llamativo. Bueno, ¿y una videollamada? ¿O que vengan los hijos? Claro. Bueno, nos dicen que sí, que como que eso lo tramitarán, pero ya ha pasado 1 año, 1 año entero. Tiempo han tenido para tramitarlo, prepararlo, para hacerse con un dispositivo tipo tablet o ordenador portátil o lo que sea. Pero vamos a ver, o sea, claro, estamos dentro de la Unión Europea. Esto seguro que tú lo has hablado con abogados y me lo sabes responder. ¿Esto hasta qué punto es legal? O sea, ¿esto hasta qué punto cabe dentro de lo que denominamos como derechos humanos? No cabe. No cabe. Está fuera. ¿Y no se puede denunciar ante ningún organismo? ¿No se puede hacer nada? Sí, bueno, él mismo lo ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha denunciado también ante el Defensor del Pueblo polaco. Tras la denuncia ante el Defensor del Pueblo polaco vino la intervención del Defensor del Pueblo español, que se interesó por su situación, pero más allá de ese interés, de la manifestación de ese interés, no sabemos si ha gestionado algo. Y después del Tribunal de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la respuesta no ha llegado. En estos casos se suelen demorar bastante, suelen ser cuestión de incluso años que llegue la respuesta. Y en el caso del Defensor del Pueblo polaco, pues no lo sé, no tengo noticias. Es que me parece impresionante, o sea, una persona con ciudadanía europea dentro de la Unión Europea que se supone que se ampara en un régimen de derechos y libertades
una persona que tiene, se supone, un marco, todo un marco de derechos humanos, me estás diciendo que realmente, pues es que no, aparte de denunciar y esperar a que el tribunal considere, no hay mucho más que hacer. Pues no lo sé, sus 3 equipos de abogados están trabajando para que nos concedan, aunque sea pues llamadas por Skype, pero pues no llega. No hay de momento una respuesta positiva o efectiva, al menos. Vale, esto por un lado, o sea, que sus derechos se están violando de una forma clara. Y por otro lado, esto a mí me parece que tiene muchísima importancia más allá del caso personal de Pablo, que por supuesto también para la totalidad de la ciudadanía europea. Es decir, tenemos constancia entonces de que el gobierno polaco está básicamente vulnerando la ley o la legalidad internacional, no presentando cargos, prorrogando la prisión. O sea, la situación de Pablo podríamos decir que no cabe en el marco legal establecido dentro de la Unión Europea. Yo creo que no cabe. Eso los abogados y demás quizás sean las personas más adecuadas para decirlo, pero a mí como madre de sus hijos y como esposa, pues me parece que no cabe, que no es aceptable que, por ejemplo, estén sus hijos sin poder comunicarse con él, que no entra, no se ajusta a la legislación europea. No, y luego el hecho, yo no sé si los abogados te lo han dicho o no, el hecho de que tarden tanto en presentar cargos es normal, o el hecho de que no hayan presentado nada, que le hayan declarado prisión provisional para un periodista, o sea, todo esto realmente roza lo absurdo. Sí, bastante. Es un año que han tenido para investigar. Yo creo que es un año de más, porque hay que tener en cuenta que cuando lo detuvieron y dijeron lo de los pasaportes y demás, también dijeron que tenían pruebas más que suficientes que sustentaban la acusación. Eso cuando lo detuvieron. Y sin embargo siguen investigando. O sea, necesitan todavía más tiempo cuando ya tenían pruebas más que suficientes. Pues bueno, yo creo que es un año de más el que se están tomando y siguen. No sé, me parece realmente impresionante. Tú, a nivel, porque también afectándote, o sea, en el fondo lo que te afecta a ti nos puede afectar absolutamente a cualquiera de los ciudadanos europeos y yo reconozco que cada vez que cruzo alguna frontera de algún país que hace, valga la redundancia, frontera con Rusia, para ir a cubrir la guerra en Donbass, pues se me encoge un poco el corazón, el alma y todo, porque nunca se sabe cuándo al pasar por una hipotética Estonia, te puedan detener por el hecho de haber estado simplemente en Donbass o yo que sé, cualquier cosa se puede inventar. ¿Cómo lo has pasado tú personalmente? ¿Y cómo te sientes como ciudadana europea también? O sea, por un lado, como pareja, como familiar, la persona más cercana de Pablo, y por otro lado, en lo genérico. O sea, ¿dónde nos deja esto? Pues esto nos deja en situación de indefensión, ¿no? Porque creemos que esto ha sido un aviso a navegantes y que le puede ocurrir a cualquiera que esté informando fuera de los criterios o fuera del relato oficial o del relato único al que nos están empujando. Como pareja suya, pues lo estamos viviendo con bastante incredulidad y sobre todo con impotencia y una sensación de desamparo por parte de las instituciones que tienen que implicarse. Sí que estamos recibiendo muchísimos gestos de apoyo y de solidaridad, pero falta la diligencia de quien tiene poder para hacer algo por él. Ya. Y nada, por último, por un lado, ¿qué cabe esperar? O sea, que dicen si hay alguna luz al final del túnel, ¿cómo lo ven los abogados? ¿Hay alguna esperanza de que pueda salir? Sí, a mí los abogados sí que me transmiten confianza, pero también me piden paciencia. Entonces yo entiendo que todavía no lo veremos pronto en casa, pero lo veremos. Ojalá.
Haremos lo posible. Vamos, yo desde aquí te ofrezco todo el apoyo necesario cada vez que necesites venir a hablar desde todas las plataformas que tenga, cada vez que haya una concentración en el caso de que yo esté en España y consideres que es bueno que acudiré y la difundiré como la que más, porque bueno, es un compañero de profesión, es un compatriota y además es un ser humano al que creo que es absolutamente necesario ayudar y defender sus derechos y luego los derechos del resto de los ciudadanos que están siendo vulnerados. Y por último, ¿cómo se puede ayudar ahora, a día de hoy? ¿Se necesita algo? A día de hoy, pues creo que se necesitan dos cosas. Por una parte, que se hable de esto, que se discuta, que se difunda, que se sepa. Y bueno, por otro lado, ya más en términos más prosaicos, lo que hace falta es fondos para hacer frente a los gastos de defensa de Pablo. Hemos iniciado un crowdfunding, lo hicimos ya en enero, un crowdfunding para recabar fondos. Abrimos 2 cuentas bancarias, están en freepablo.com, se pueden consultar y bueno, toda la gente que piense que esto es injusto y que merece la pena que tenga una defensa justa, pues puede hacer su aportación. Yo quería recalcar también que con esto se están vulnerando derechos de todos los ciudadanos, el derecho a la información, el derecho o la libertad de prensa se está vulnerando, porque hay que recordar que a él lo detuvieron mientras estaba trabajando, cuando estaba informando. Entonces, yo creo que el periodismo está en tela de juicio, el periodismo riguroso, el periodismo de cercanía es el que se está poniendo en tela de juicio, el que está bajo lupa. Sí, yo creo que, vamos, en la descripción pondré la página web que me has dicho y también desde mis cuentas haré todo lo posible por difundirlo porque efectivamente se están poniendo en tela de juicio ya no solo los derechos humanos, sino también el derecho a la información por un lado y el derecho a la libertad de expresión por otro. Así que nada, muchísimo ánimo. Yo espero que pronto veamos a Pablo aquí y un día pueda también aparecer con una entrevista y contar lo difícil que ha sido. Y cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Seguro que yo y muchísimos otros como yo. Pues muchísimas gracias a ti.